después del traumático cierre de listas, sobre todo para el peronismo, para Unión por la Patria, hoy arrancaron la presentación de la mayoría de los candidatos. Nos vamos a Lomas de Zamora porque allí, en el lanzamiento de Federico Termín como candidato a intendente de ese distrito donde Máximo Kirchner puso muchísimo, está Sergio Massa, el candidato a presidente que finalmente terminó bendeciendo la presidenta. Está Guado de Pedro, el que se tuvo que bajar, y ahí lo vemos también a Máximo Kirchner en estos momentos en esa presentación. Ricardo Briotini está trabajando en vivo. Ricardo. Bueno, Mariana, como decías, buenas tardes. Ahí lo vemos a Máximo junto a Verónica Magario, también Guado de Pedro y Sergio Massa, que se está tocando la cara en este momento, pero llegó muy exultante, se lo vio muy contento, se abrazó automáticamente, lo bien se bajó de su combi con Martín Insaurralde, se estrecharon un abrazo muy fuerte y ahora se lo nota pensante, mirando al público, saludando a mucha gente, aplaudiendo. Ahí se prenden las luces del estadio Eva Perón de Lomas de Zamora. Ahí lo vemos a Martín Insaurralde, que está saludando a Guado de Pedro, a Máximo Kirchner también. Está en el centro de la escena, desde ya quien va a ser candidato a la presidencia por Unión por la Patria. Y ahora se están abrazando, están pasando un video donde aparece Martín Insaurralde de fondo con toda su gestión, todos los años que tuvo de gestión como intendente en la localidad de Lomas. Y además se encuentra Federico Termín, que es el candidato por Lomas de Zamora por Unión por la Patria. Ahora se apagaron las luces nuevamente. Vamos a ver, se están saludando entre ellos algunos. Ahí se lo ve a Sergio Massa, ha dado vuelta. Se para Guado de Pedro para saludar. Ahí emprendieron las luces. Y ahora va a hablar Martín Insaurralde. Pasa al frente del escenario a una pastilla que se encuentra en la parte del medio del gimnasio. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. En minutos volvemos. Recordamos Martín Insaurralde, que sorpresivamente el sábado dejaba en manos de su delfín Federico Termín la candidatura a intendente de Lomas de Zamora. Durante todo el sábado, antes del cierre de lista, sonaba la posibilidad de que Insaurralde, a instancias de Máximo Kirchner, acompañara a Axel Kicillof como vicegobernador o candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Finalmente se impuso la decisión de Kicillof de que sea Verónica Magario la que revalide títulos si es que, bueno, terminan justamente ganando la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero nos metemos con el tema del día, que tiene que ver con la presentación oficial ya de Sergio Massa, candidato, Claudio, acompañado de Cristina Kirchner. Primer acto en que se mostraron juntos, allí en la ex ESMA, donde participaron. El acto oficial era por la repatriación de un avión, el que ven allí detrás de la imagen de Sergio Massa, de los que participaba en los conocidos vuelos de la muerte durante la última dictadura militar. Pero ese evento fue tapado totalmente por las declaraciones políticas que hicieron tanto la vicepresidenta como Massa también, ¿no? Sobre todo Cristina, le dedicó 20 minutos a la interna y a las peleas de las últimas 48 horas en las que el oficialismo terminó acordando una lista de unidad que, por las palabras de Cristina, de unidad tiene poco, o una unidad que costó muchísimo. Pero arrancamos con uno de los primeros dardos que empezó a tirar la vicepresidenta. ¿A quién? Al presidente Alberto Fernández, el gran ausente de este evento. Deben haber visto con sorpresa de repente. Veo cabecitas que me hacen así. Mucha sorpresa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante 1 año y medio nos tuvieron batiendo el parche con paso y la democratización del peronismo? Vamos. Que soy peronista, de muy joven, y todos los cargos que ocupé en mi vida fueron por el voto popular. Nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Bueno, el presidente de la Nación y presidente de nuestro partido se embanderó en hacer paso. Y hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Y teníamos
a nuestro embajador en Brasil para presidente. Es más, algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli para que, ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie, ni para subir, ni para bajar, ni para acá, ni para allá. Yo respeto profundamente las decisiones de cada persona. Bueno, sobre Bien, este último una crítica párrafo... muy dura para el presidente Sí, de la pero Nación. sobre esa última palabra Sí. muchos también interpretaron un dardo para Axel Kicillof, porque recordamos que había un sector importante, muy cercano a Máximo Cristina, Kirchner el quería propio que fuera Máximo candidato Kirchner. a presidente. Claro, y Cristina le decía a su gente más cercana, yo no voy a llamar a nadie, no voy a obligar a nadie, así que a prestar atención, porque además esa diferencia entre Axel y Máximo fue lo que coronó de alguna manera el sábado a la noche las mayores tensiones que se dieron en Unión por la Patria hasta entrada la madrugada cuando apareció finalmente la lista de candidatos a diputados. Sabido es que el candidato que tenía la vicepresidenta de la Nación era Guado de Pedro, ¿no? Así es, y ella ahí lo explica sobre todo para darle algún tipo de argumentación a la militancia que obviamente tiene aún en estas horas que pasar el trago amargo de nuevamente tener que votar un dirigente político que no es del riñón más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre todo en lo ideológico. Explica Cristina por qué tuvo que finalmente bajar a Guado. Y le dije a Sergio, si hay una lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, porque nosotros no tenemos ningún problema, pero si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. También, cuando leo por ahí que los gobernadores pedían que no fuera él o que fuera Sergio, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. Máximo, que ya estaba dialogando además con Agustín, que había resignado su candidatura a vicepresidente y esto lo cuento porque el propio Agustín lo acaba de contar el otro día, lo escuché. Acá estamos. Y él le dice, bueno, que vaya Agustín. Sí, el malo, el de la Cámpora, sí, esto es el peronismo. Bueno, ahí Cristina revelando todos los detalles de una negociación que se llevó mucho de las últimas horas de la política y que incluía la propuesta de Alberto Fernández de como vice con Massa candidato, ya como el candidato de la unidad propuesto por todos, era en realidad Victoria Tolosa Paz y no era Agustín Rossi. Finalmente, lo que dice Cristina no fue que Alberto Fernández pone a Rossi, sino que termina poniéndolo por sugerencia de Máximo Kirchner, que dice, bueno, vayamos con Agustín Rossi como candidato a vicepresidente. Tratando de, bueno, aclarar o darle contexto a cómo fueron esas horas, pero bueno, no deja de admitir, Cristina, la debilidad en la que su propio espacio político y ella misma había quedado, porque en definitiva, un Alberto Fernández sumamente débil como presidente termina imponiendo esta situación y ella sin poder elegir en definitiva a un candidato que le termine de cerrar más ideológicamente. Las caras de Guado. Las caras de Guado, a ver, las compartimos. A donde le sirve al proyecto, independientemente. Bueno, una situación muy incómoda para Eduardo Guado de Pedro. Me pareció, lo vi 2 veces al discurso, me pareció una situación incómoda para todos los protagonistas que iban siendo nombrados por Cristina, encima en ese contexto, ¿no? De la presentación de un tema muy doloroso para los argentinos, que era la repatriación de ese avión que había sido el símbolo del horror más perverso de la dictadura militar, que fueron los vuelos de la muerte. Bueno, en ese contexto
todos con cara de seriedad en principio cuando Cristina iba nombrando, porque lo que iba revelando en definitiva era el rol que había tenido cada uno en esa negociación, que bueno, en definitiva como toda negociación política es dura. La vicepresidenta también le habló al precandidato Sergio Massa. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato, para los dos. Bueno, primera advertencia económica de, a ver, si ganás, ¿cómo vas a gobernar? Bueno, lo cierto es que él además es ministro de Economía, ¿no? Tiene esa particularidad. Es candidato. Lo sorprendió, ¿eh? Pero es ministro de Economía, claro. ¿Qué piensa Massa respecto de cuáles son los factores de la inflación altísima que tiene la Argentina? Bueno, él va más por el lado del gasto y de la emisión. Él dijo, hay que controlar la emisión descontrolada de la administración, paradójicamente, de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Ahí, sin lugar a dudas, hay una diferencia de fondo en términos económicos entre la vicepresidenta y el candidato. Y dijo que para ganar hay que apostar, o sea que la apuesta allí se refería a Sergio Massa concretamente. A ver. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Es verdad eso que dice Cristina, es de apostar. Massa cuando hace, bueno, algún tipo de promesa política, también lo solía hacer mucho con Néstor Kirchner. Solían jugarse asados habitualmente en épocas en que Néstor Kirchner vivía y compartieron aquella campaña del año 2009.